no tiene que ver con hablar de el fin del arte, hablar de la abolición de las artes como el situacionismo, combatiendo el capital cultural. No tiene que ver con la desvalorización del arte a partir de esto. El concepto del que hablamos tiene que ver con la utilización, con poder usar la obra ajena como materia prima y a partir de qué técnicas u operaciones retóricas soy capaz de realmente hacer un nuevo discurso, ¿no? El arte del siglo XX es un arte del montaje y la superposición, nos va a decir Nicolas Bourrieu. Es un arte del montaje y de la superposición. Esto tiene que ver con que hay algunos desplazamientos filosóficos que hacen que se modifiquen notablemente los criterios de originalidad, de creación. Esto tiene que ver con la avalancha de información de la que hemos hablado en el principio del video. Y también de que se acorta la distancia entre autor y público. Entonces, ¿hasta qué punto esto no se ha profundizado tanto, por ejemplo, en las aplicaciones, en Instagram, en las redes sociales, en TikTok, por ejemplo, en las aplicaciones y redes sociales en las que las personas pueden tener herramientas a partir de las cuales combinar cosas existentes? Por ejemplo, me viene algo a la cabeza que no es estrictamente musical ni sonoro, pero tiene que ver con un fenómeno global y todo esto que estoy diciendo. Por ejemplo, esto que se puso muy de moda en redes sociales de gente que no se dedica a actuar, pero que con una aplicación puede sincronizar los labios y la actuación, entre comillas, o la performance, entre comillas, de la persona con un texto de un video conocido, de un fragmento de película, ¿no? Es como que tenés tu versión de la actuación de ese parlamento de una película, por ejemplo. Y la aplicación se encarga de sincronizar tus gestos con el texto, con la voz hablada de una actriz o un actor. Bueno, las herramientas están tendiendo a brindarnos condiciones de posibilidad en el paisaje cultural donde la reutilización es moneda corriente para generar algo cada vez más sencillamente propio, entre comillas. Es decir, se borran las barreras tradicionales entre público y productor, ¿m? Entre autor y público, entre producción y consumo. Si puedo reutilizar un fragmento de una película con otro fragmento de otra película, llevar al extremo las técnicas para generar algo completamente nuevo y novedoso, se acorta la brecha entre producción y consumo. Podemos pensar dentro de la cultura popular y siempre volvemos a la cultura popular. Hemos aclarado algunas veces y lo seguimos haciendo a lo largo de los videos que para el diseño de sonido con perspectiva al campo laboral actual, vigente, en las artes multimediales, en las artes audiovisuales, en el teatro postdramático, en las experiencias interactivas, etc., es innegable que pensar en el trabajo dentro del campo del diseño de sonido no puede pasar por alto un análisis de la cultura popular, de la cultura de consumo de masas. No solamente desde el punto de vista de el que diseña, la que diseña sonido, sino desde el punto de vista de quienes perciben ese diseño de sonido. Es decir, estamos inmersos en un contexto, en una sociedad, en una cultura de producción de contenido para la que evidentemente la cultura mainstream y la cultura masiva no es menor en cuanto a cómo impacta en su manera de percibir todo. Entonces, el punto que queremos tratar es que dentro del diseño de sonido no podemos dejar de lado las tendencias de la producción musical masiva. Sería una mirada incompleta cerrarnos solamente a la música académica en la perspectiva del diseño sonoro laboral. En este sentido podemos pensar, por ejemplo, algún ejemplo dentro de la música mainstream o de la música popular masiva
bueno, ejemplos de reutilización que hayan sido trascendentes, pero muy populares al mismo tiempo. Obviamente podemos dentro de la música concreta encontrar un montón de ejemplos de reutilización magistrales, o también, por ejemplo, dentro de la música electrónica, dentro de la música experimental, o dentro de otros géneros, dentro de la pintura, la instalación, la performance. Pero propongo pensar el sampling, la reutilización de fragmentos, algún ejemplo dentro de la cultura masiva mainstream mundial. Por ejemplo, el disco Play de Moby. En ese caso no fue solamente, no es que yo estoy diciendo, ay, me gusta a mí este disco o me parece que está bien hecho el sampleo, ¿no? Para gran parte de la crítica global es muy importante el impacto que tuvo el disco Play de Moby en términos de paradigma de producción musical, de música de consumo de masas. En su momento, el contexto norteamericano de la música masiva estaba centrado en la guitarra eléctrica y en el rock. Obviamente que había música electrónica y otras corrientes, pero primaba el rock. Y Moby venía sacando discos que no fueron exitosos y tuvo muchos debacles financieros y tuvo un montón de problemas para producir música. Y trabajó muchísimo. Esto, bueno, él saca una biografía extensa, muy exhaustiva, donde habla en profundidad de todo lo que fue estos procesos. Hay también un video muy interesante de un youtuber que analiza en profundidad temas similares a los de Simon Reynolds. El punto es que el trabajo que hizo Moby en Play, más allá de si somos afines o no a ese tipo de música, el trabajo de selección de materiales, de sampleo de vinilos, fue muy ardua esa labor. Y también fue muy compleja la parte legal de registrar adecuadamente los derechos de autor, el copyright de todos esos fragmentos. El resultado a nivel estético fue muy notable en el contexto de aquel tiempo y tardó mucho en llegar al reconocimiento, y de hecho vino como rebote después de haber sido aceptado principalmente en Europa. Es decir, lo que se cuenta respecto de la historia de este productor de música es que trabajó muchísimo para hacer ese disco realmente, y que no fue aceptado, ¿no? Y principalmente era muy cuestionada esta cuestión de haber reutilizado elementos de otros. Es como que está visto en gran parte, por gran parte de la producción artística, es como una operación mal vista, visto como que se adueña del logro estético que ya está dentro de la preproducción, producción y postproducción de la pieza tomada, no citada, tomada. Bueno, tardó en llegar al reconocimiento, pero por lo menos desde mi punto de vista y de enorme parte de la crítica de la música masiva, es notable el aporte de ese disco en cuanto a la manera de samplear y a la manera de generar una nueva estética que luego fue copiada hasta el hartazgo, hasta el infinito. Ese disco de Moby pasó de ser completamente invisible y nada reconocido por la crítica, y al igual que sus anteriores discos, pasó a ser el que marcó la nueva tendencia de producción y apareció en muchísimos comerciales, documentales, bueno, publicidades de toda índole, series, películas. Se convirtió en otra manera de producir música, esa manera de samplear. Disco Play de Moby, 1999. Insisto, existen ejemplos solemnes y importantísimos dentro de la historia del arte, de ready-mades y de reutilización, pero estamos hablando de un caso muy que fue muy arquetípico del sampling, más inmediato, más cercano a la historia y vinculado a la cultura de masas, ¿no? Estamos en una sociedad en la que hay una inminente saturación de objetos culturales, y la reacción de los artistas y las artistas ha sido hacer de esto un tema. Entonces la obra de arte ajena puede convertirse en materia prima
para la producción de nueva obra. Arte de la mixtura, arte de la combinación, arte de la reutilización. Y por último, superproducción no como problema, como lo fue en las vanguardias, sino como ecosistema cultural. Superproducción como el ecosistema cultural dentro del que se mueven artistas contemporáneos que encuentran a partir de la reutilización la manera de llegar a algo novedoso, al mismo tiempo que hablar de la propia naturaleza sobrecargada, super producida, dentro de la que tienen que distinguir su obra propia.